Bueno, sobre Pensar lo Nuevo de Thomas Abraham, voy a tomar la primera parte del capítulo donde habla sobre los escritores que escribieron sobre Auschwitz y salieron vivos porque estuvieron en Auschwitz. La vida en Auschwitz. Empieza en 1940. Bueno, yo voy a ir hasta la página 133 y después más adelante sigo. El libro es muy lindo y empiezo a hablar por la parte más dura, ¿no? Y después por ahí termino por la parte que más me gusta, que es la Argentina o la de los Estados Unidos. Bueno, en el libro él principalmente dice que, digamos, lo que se despiertan son líneas filosóficas como corrientes espontáneas de pensamiento a través de las distintas épocas, ¿no? Bueno, por ejemplo, refiriéndonos al siglo XX, habla de los filósofos que surgieron después de la Primera Guerra Mundial, los que se cimentaron en la Segunda. Bueno, él hace, digamos, señala digamos, los filósofos de nacionalidad francesa, después de la Segunda Guerra Mundial, cómo la política, sobre todo en Francia, ¿no? Estaba en esa época las corrientes políticas en contra o a favor de la independencia de Argelia va a hacer que se manifiesten filósofos y escritores con un sentimiento filosófico sobre esto, ¿no? Sobre, bueno, la independencia de las colonias en países que son republicanos, europeos. No habla de Inglaterra y Australia, sino más bien de las colonias francesas, sobre el maoísmo también. Bueno, pero él acá, sobre este capítulo de Auschwitz, habla de tres escritores sobrevivientes. También habla de Viktor Frankl y de la búsqueda del sentido, pero acá se refiere a Primo Levi, a Irme Kertz y a Méry. Bueno, está en el libro bien escrito, yo no lo sé pronunciar. Y cómo, a pesar de que tuvieron las mismas experiencias que todos los sobrevivientes y todos los que los que murieron allí, cuentan de modo muy distinto las cosas, y a pesar de tener, por ejemplo, uno era químico, el otro era médico y el otro trabajó en enfermería, uno era físico, otro médico, entonces los nazis no los mataron enseguida porque les resultaban útiles para hacer tareas y trabajos. Además hablaban todos alemán, ¿no? Como los nazis en el campo de exterminio trataban de conservar, igual los iban a matar, pero trataban de conservar a las personas que les fueran de utilidad para sus trabajos, porque era una fuente de ingresos para los nazis lo que se producían en los campos de concentración y exterminio. Lo de la zona gris lo dejo para más adelante. Bueno, Primo Levi lo que le interesa es con su ritmo y con su propio tiempo destacar cómo era la vida en el campo, es decir, cómo era, fue construido por una idea biopolítica, ¿no? Una lógica biopolítica, cómo fueron construidos los campos de exterminio, que por ahí tenían una base funcional, arquitectónica, no sé, alguna base en ideas de lo que eran las instituciones de internación y reclusión de esa época. Acá en Argentina también hubo, por ejemplo, Ramón Carrillo construyó, creo que Open Door, o bueno, sistemas de internación para enfermos de salud mental en lugares con campo, alejados, ¿no? En Luján
o en Olmos, cómo ellos habían ideado este campo de exterminio y de producción y de exterminio como algo institucional, ¿no? Lo habían ideado de algún modo basado en otras instituciones que ya existían. Bueno, yo había leído, por ejemplo, cómo eran los leprosarios en Hawái, descritos por Stevenson, ¿no? Que era algo que había sido todo como muy preparado, bueno, y los modelos de instituciones de internación, muchos eran parecidos a principios y a mediados del siglo XX en todos lados. Bueno, Primo Levi también habla, o sea, ¿por qué habla de la condición y no de la esencia humana? Porque no, en realidad no hay una, o sea, sí está el bien y el mal, que lo dice Víctor Frank, que la aflora en las situaciones límites, pero la condición humana depende de la condición en que uno está, ¿no? O sea, como la moral no es algo etéreo y férreo, sino que hasta las personas más buenas en esas situaciones mienten o funcionan de manera mezquina para sobrevivir o para salvar un hijo o para salvarse a sí mismos o por miedo. Cómo, digamos, las situaciones externas logran crear, ¿no? Y sin embargo la dignidad sigue. Cómo personas que por ahí nadie hubiera imaginado, les aflora un sentimiento de dignidad de sí mismos frente a la muerte. Antes de entrar a la cámara de gas, entran con la frente alta. Ellos ponen en palabra, bueno, el más jovencito, creo que el que había mentido para salvarse, que dijo que tenía 16, pues tenía 14, iba a la cámara de gas, era Mary o Kertzers. Ahora después lo corrijo en los comentarios. Hablan con enojo, ¿no? Con iracundia. Después, por ejemplo, Hannah Arendt, ella denuncia, que lo denunciaron muchos sobrevivientes, a los propios judíos que eran los capos, ¿no? Que ellos sabían también que iban a morir, pero de alguna manera al estar en una posición de mando subalterna de los nazis, bueno, podían prolongar un poco la vida. Y ella condena todo esto, y Gershom Scholem, que fue un sionista muy importante en Israel y en el mundo, en estudioso de la filología, de la ética en general, dijo que hay que apreciarlos con más humanidad, con más amor. Creo que ella, dice, Tomás Abraham fue expulsada del judaísmo, de un círculo de filósofos judíos, porque no puedo contemplar que esta gente, aunque era más cruel y por ahí más cínica, como que era una sobreactuación de la crueldad, o por ahí porque activaban un resentimiento, también eran condenados. Bueno, esto es muy difícil porque pregunta Tomás Abraham si que estos escritores y el sentimiento de culpa del sobreviviente es algo que sigue. Lo tienen todos, se suiciden o no, lo tienen todos, porque todos dicen, bueno, por ahí fulano o mi familia fue mejor que yo y ellos murieron y yo estoy vivo por azar, o bueno, porque qué sé yo, robé un pan seco, lo que sea, o porque justo fue una casualidad o fue un milagro. Todos lo piensan, todos lo dicen, pero pregunta a Tomás Abraham, ellos lo hicieron escribieron con una intención, primero para contar lo que pasaba, para contar cómo ellos se sentían, su vivencia, y quizás para que no se repita más. Y Tomás Abraham pregunta, ¿y lo que ellos escribieron, servirá para que terminen las guerras? ¿Para que termine la crueldad?
Y yo creo que si la gente que empuña las armas y da las órdenes los leyera y los comprendiera, serviría. Pero el tema es que siempre terminamos siendo los mismos, ¿no? Los que leemos y cobramos sentido, y hay gente que trata, digamos, de negar la humanidad del prójimo. Entonces depende de eso. Bueno, voy a seguir. Después se pone lindo, ¿no? O sea, pero esto para mí es lo más duro. Después sigo con la última parte de este capítulo.